Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yolosochil García Mendoza, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Actualmente me encuentro cursando la carrera de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia, motivo por el cual desarrollaremos este trabajo en el cual intentaremos explicar la funcionalidad de los fitofármacos en el cuerpo humano para tratar de ayudar a sanar ciertas enfermedades. Arranquemos. Todos estamos constituidos por millones de células, las cuales crecen y se multiplican, cumpliendo funciones específicas y necesarias para nuestra supervivencia. Cuando estas células tienen alguna anomalía o envejecen, mueren. En el caso del cáncer no funciona de la misma manera. Estas células con anomalías no mueren, y al contrario, se reproducen de una manera descontrolada, que cuando son mayor la cantidad de células anómalas a las células saludables, comienzan con problemas y nuestro organismo no funciona de la misma manera. Ahora bien, entendiendo lo que es la enfermedad del cáncer, podemos deducir qué tipo de plantas se pueden utilizar para estas afecciones. En este caso serían plantas que ayuden a detener ese crecimiento descontrolado de estas células. En este trabajo analizaremos la vinca de Madagascar, la cual contiene dos metabolitos que ayudan a detener el crecimiento de estas células, la vinblastina y la vincristina. La vinblastina lo que hace es retener el crecimiento de estas células, incluso a veces hasta detenerlo. Y la vincristina inhibe la formación de los microtúbulos del uso mitótico, lo que provoca una interrupción en la metafase. Y como sabemos bien, esta metafase es cuando las células comienzan su división. Solo que sí, como es un poco complicado el tratamiento de las plantas y debemos estar muy conscientes de las consecuencias que estas pueden traer, ya que al inhibirse la formación de estos microtúbulos se impide la función de neurotransmisión, lo que podría provocar convulsiones, dolor e incluso insuficiencias respiratorias que pueden provocar la muerte. Existen otro tipo de plantas llamadas purgantes. Estas son sustancias que provocan la defecación o la eliminación de gases. Se utiliza normalmente para depurar el organismo. Entre las plantas utilizadas para este fin se encuentran los derivados de hidroxiantracénicos, los cuales son compuestos fenólicos que se encuentran como en plantas de la aloe vera, en donde su principal activo es la aloína. Es esa sustancia amarillenta que cuando la cortas empieza a escurrir como una especie de sangre en la planta. Esta sustancia amarga es estimulante y laxante y es inductor de la defecación, por lo cual es muy concebible que se utilicen en casos de estreñimiento. De igual manera, otro vegetal del que se utilizan sus semillas son los mucílagos, los cuales son polisacáridos de un tipo de carbohidrato un poquito complejo, pero que le dan forma a una fibra sintética soluble, tipo gel. Esto ayuda a regular el tránsito intestinal. Este polisacárido normalmente se acumula en el albumen de las semillas como la de la zaragatona, la cual contiene mucílagos que se encuentran en el tegumento seminal de la semilla, o mejor entendible, en la capita superior de la semilla. Lo vemos mucho con la chía. Cuando se pone a hidratar en agua, se genera una especie de gel alrededor. Este gel pasa por el intestino grueso y las heces que se tienen atoradas ahí las encapsula, lo que provoca el movimiento intestinal y la necesidad de hacer el baño. Por eso son muy buenas en estreñimiento con hemorroides. Pero bueno, me salgo del tema. Estos mucílagos se hinchan con el agua, provocan que el bolo intestinal aumente y se genera la estimulación de los movimientos peristálticos, lo que, pues ya dijimos, provoca la defecación. El asma es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias que llevan el aire hacia y desde los pulmones. Este tipo de enfermedades suele caracterizarse por crisis en donde las vías se inflaman, se estrechan y además hay una excesiva producción de moco, muchísimo más de lo normal, lo que dificulta el paso y salida del aire. La bronquitis asmática es una enfermedad en donde los bronquios, ya sea por elementos virales, alérgicos o factores meteorológicos, tienden a inflamarse y a tener este tipo de crisis. En estos casos se utilizan hierbas como lo que es el eucalipto, el cual contiene aceites esenciales con un efecto antiséptico pero a nivel respiratorio. Además de que se comportan como un mucolítico y un expectorante pero a nivel de los bronquios. Es antiespasmódico y antiinflamatorio, lo que ayuda en las crisis de asma. Es de recordarse que el aceite esencial
contiene metabolitos bastante fuertes, por ello no debe consumirse a la ligera, pues puede provocar neurotoxicidad. Es por ello que al administrarse durante largos periodos puede ser contraproducente. El activo principal que nos ayuda en este tipo de enfermedades es llamado eucaliptol o cineol y ayuda en infecciones respiratorias, en resfriados, en bronquitis, y se ha demostrado en investigaciones que su actividad antiinflamatoria en este tipo de asma actúa porque libera sus metabolitos directamente en el árbol bronquial. Ahora bien, hablemos de los inmunosupresores. Estas son sustancias que disminuyen o anulan la respuesta inmunológica de nuestro organismo. Son muy conocidas como medicamentos antirrechazo después de un trasplante de algún órgano, o en casos de enfermedades autoinmunitarias como es la cirrosis, la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, hiper o hipotiroidismo, entre otras, en donde el sistema inmunitario ataca al propio cuerpo. La ciencia, la verdad es que avanza a pasos enormes. Hoy en día se sabe que nuestro organismo cuenta con un sistema llamado endocannabinoide, el cual se encarga principalmente de regular la homeostasis del cuerpo y, reducir la inflamación. Y por supuesto, de esta manera actúa en función con el sistema inmune. Este sistema se acciona por medio de dos receptores principales, los que se conocen como CB1 y CB2, aparte de algunos llamados ligandos endógenos, que son los que permiten que la anandamina funcione de manera correcta. Es como la llave. Los receptores CB1 mayormente se encuentran en el sistema nervioso central y los CB2 están ligados al sistema inmunitario. Es por ello que podemos deducir que los endocannabinoides inmunosupresores actúan directamente sobre el receptor CB2. El cannabis cuenta con más de 100 compuestos, pero entre los más ampliamente estudiados y conocidos se encuentran el THC y el CBD. En el caso del THC, este se une al receptor CB2 para activarlo y generar una respuesta antiinflamatoria. Hay algunos estudios en los que se ha visto que una dosis alta de THC puede activar este receptor e inhibir la formación de células T, lo que podría ayudar a disminuir un efecto nocivo de células del sistema inmune en estos casos. Hay un estudio que llamó mucho mi atención, que es en el Centro Médico de Rambam, en Israel, en donde los pacientes tomaron dosis altas de THC y respondieron mucho mejor al tratamiento médico contra el cáncer de inmunoterapia. Es por ello que estas investigaciones son muy amplias y trabajan para desarrollar un fitomedicamento del cannabis que funcione más ampliamente como inmunosupresor para en casos donde existe en el cuerpo una respuesta hiperinmune. También estos estudios han permitido conocer un poco mejor esta planta y quitarse el miedo, reconociendo que en casos contrarios a estas enfermedades, el cannabis corrige y regula el sistema inmunitario. Muy interesante. Pues bien, ahora hablemos de una de las enfermedades que crece desmesuradamente a lo largo de la humanidad, que es la diabetes. Este es un tipo de enfermedad metabólica que se caracteriza por un nivel alto de glucosa en la sangre. Por lo tanto, nuestro punto focal será buscar plantas que bajen estos niveles de azúcar. Y tenemos las plantas hipoglucemiantes, de las cuales hay infinidad de opciones a elegir, pues hasta el momento se han estudiado más de 200 compuestos químicos vegetales, desde hidratos de carbono, alcaloides, péptidos, terpenos, que tienen esta gran capacidad hipoglucemiante. En el caso de hoy, estudiaremos o haremos referencia de la Momordica carantina, o mejor conocida como melón amargo. Contiene mormodina y charantina, los cuales se cree que son los responsables de esta increíble actividad hipoglucemiante. La charantina ha demostrado ser tan eficaz como el medicamento que es recomendado para estos casos en el tipo de diabetes mellitus 2, que es el medicamento llamado, ¿cómo se llama? Tolbutamina. La charantina genera exactamente el mismo efecto. Se cree que la momórdica produce mecanismos en el páncreas y extrapancreáticos que aumentan la recaptación de esta glucosa por medio de los tejidos y de la síntesis del glucógeno en el hígado y en los músculos. Interesante opción. Pues bien, ahora hablemos de los vasodilatadores. Pero primero debemos entender qué es un vasodilatador. Pues bien, este tiene la función de regular el aumento de diámetro de los vasos sanguíneos, actuando directamente sobre su músculo.
en las paredes arteriales y de las venas, lo que evita que se estrechen. En este caso se va a estudiar el ajo. Es un vasodilatador por excelencia, al cual se le atribuyen propiedades como hipolipemiantes, antiaterogénicas, hipotensivas, antimicrobianas, antifúngicas, anticancerógenas e inmunomoduladoras. Entre la actividad hipertensiva que se le da a este vegetal y los efectos vasoprotectores del ajo, se han investigado en los extractos acuosos del ajo fresco, pues se ha visto que se inhibe la actividad de la adenosina desaminasa, la cual, si recordamos en clases anteriores, está muy ligada, es una proteína que está muy ligada a las células del organismo para que estas reaccionen y activen los linfocitos. Y como recordamos, estos linfocitos juegan un papel muy interesante en la respuesta inmune y en las infecciones, pero bueno, me estoy saliendo del tema. El ajo demuestra que aumenta la síntesis del óxido nítrico. Por medio de este aumento en esta actividad de dicha enzima, el óxido nítrico se sintetiza por medio de la arginina que contiene este ajo. Y pues al generar más óxido nítrico, hace que funcione como un vasodilatador muy potente. Es por ello que debemos tener cuidado cuando se lo dosificamos a personas con problemas de hipertensión. Ahora bien, hablemos de un tema que desconocía hasta esta actividad: las plantas citotóxicas. Tuve que comprender el concepto en su totalidad porque me resultó bastante interesante y comprendí que un citotóxico es aquella sustancia que puede eliminar células o tejidos. Las plantas normalmente generan estos metabolitos, pero como un mecanismo de defensa. Estos conceptos los encontré mucho en oncología, cuando se hacen terapias de quimioterapia citotóxica, pues la función de estas células es destruir células extrañas, cancerosas o aquellas que están infectadas por ciertos virus. El problema tanto de este tipo de plantas como de las terapias radica en que su toxicidad se realiza mediante la alteración del metabolismo. Bloquea la división y reproducción celular, lo que puede afectar gravemente el tejido hematopéyico, renal, hepático, digestivo y dérmico. Aquí se logra ver la magnitud de este tipo de terapias y el grado de daño que generan al organismo, y que hay que entender que puede ocasionar que la persona se dañe más. Es un tema súper interesante que me encantó, en especial porque encontré una planta muy tierna que es una planta citotóxica, el muérdago. El tan común muérdago que utilizamos para arreglar las casas en Navidad, y que es una de las plantas más utilizadas para tratar el cáncer por su actividad fitotóxica. Y esta radica en tres metabolitos muy interesantes: la viscumina, la lectina 1 y la viscotoxina, pero en especial de las lectinas, pues estas tienen el efecto citotóxico específico en el que se promueve la apoptosis de las células de varios tipos de tumores. Y recordemos que la apoptosis es un tipo de muerte celular en la que una serie de procesos moleculares de esta célula la conducen a su muerte. Y es un proceso natural que utiliza nuestro cuerpo para deshacerse de todas las células innecesarias y anormales que vamos generando a lo largo de nuestra vida, pero que en el caso de ciertos tipos de cáncer, esta apoptosis puede estar bloqueada. Entonces, tema bastante interesante. Pues bien, hemos terminado la presentación. Agradezco mucho su atención y espero que sea de su agrado. Bonito fin de semana. Bye.